Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, espero se encuentren bastante bien. Hoy vamos a ver un tema increíble acerca de lo que es la resurrección y el gran mandamiento. Antes de comenzar, me gustaría leer este pasaje del capítulo 22 de Mateo, del versículo 23 al 33, vamos a leer. Dice, la pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 ella será ella mujer? Ya que todos la tuvieran. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bien, pues hoy vamos a hablar acerca de de la pregunta sobre la resurrección. Los saduceos y los fariseos no hicieron esta pregunta a Jesús porque realmente tuvieran duda o no supieran, sino más bien ellos, el motivo por qué hicieron esa pregunta era buscar alguna falta en Jesús, alguna falla, en que se equivocara en algo para poder acusarle y encarcelarle y levantar falsos contra él. Prácticamente lo que querían era tentar a Jesús. Y entonces la Biblia nos empieza a decir que hay un grupo de personas que se acercaron, en este caso pues habla de los saduceos, pero quiero hablar un poquito acerca de quiénes son los fariseos y los saduceos. Bien, los fariseos y los saduceos se acercaban a Jesús, pero obviamente ellos se acercaban a Jesús, pero no mostraban frutos de arrepentimiento, ¿no? O sea, realmente no se acercaban con un corazón honesto, con un corazón sincero a Jesús, sino como te mencionaba, ¿no? Con tal vez con la forma o la intención de hacer caer a Jesús, ¿no? De tentarle. Y entonces, aquí en Mateo 22, versículo 23, empieza explicando este pasaje, diciendo este pasaje, que los saduceos se acercaron, ¿no? O sea, los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, ¿no? Dice que los saduceos le hicieron una pregunta. Los saduceos decían que no hay resurrección después de la muerte. O sea, ellos afirmaban que no hay vida después de la muerte. No hay ángeles, ni hay espíritus, no creían en la vida del alma después de la muerte. Lo que los saduceos enseñaban era lo material, lo de aquí y el ahora, que no existía esta parte espiritual, ¿no? Lo que los saduceos querían era dejar en ridículo a Jesús. Esa realmente era la intención de ellos, ¿no? Por eso es que pues se acercaron y hicieron esta pregunta, no porque no lo supieran, sino por hacer caer o tentar a Jesús, ¿no? Y entonces le empiezan a hacer esta pregunta y le empiezan a decir como, bueno, si una mujer se casó con un hombre y luego este hombre murió, viene su hermano y la toma por mujer y así, ¿no? 7 hermanos. Pero no nos vamos a concentrar en esta pregunta porque vamos a concentrarnos y poner toda nuestra atención a lo que Jesús responde. Y lo que Jesús responde dice, en el versículo 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús empieza con decirles, erráis, ¿no?
Errar significa ignoras, ¿no? Estás ignorando y te estás equivocando. Y lo que Jesús le dice, están ignorando la palabra de Dios, ¿no? Nosotros nos podemos descarriar. Los seres humanos que conocemos a Jesús como nuestro Salvador, nos podemos descarriar, nos podemos alejar de Dios si ignoramos la palabra de Dios, ¿no? Y esto realmente es algo muy, muy delicado, y es por eso que Jesús les dice, o sea, erráis, ustedes se equivocan, ¿no? Se están alejando de Dios, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y los saduceos estaban equivocando porque los saduceos ignoraban la palabra de Dios y sobre todo ignoraban el poder de Dios. Estos hombres eran muy religiosos, humanamente cumplían ritos, normas, vivían de ciertas normas, de ciertas reglas impuestas, muchas de ellas por ellos mismos, pero más que nada para dar una apariencia a los demás, una apariencia de bondad, de piedad, pero el corazón de ellos está muy lejos de Dios. Por eso Jesús comienza diciéndoles esto, ¿no? Ustedes ignoran la palabra de Dios, ustedes ignoran la escritura y ignoran el poder de Dios. Y vamos a continuar leyendo lo que Jesús les responde. Jesús les dice, verso 30 al 33, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces Jesús les dice, serán como ángeles, ¿no? En la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. O sea, no habrá la necesidad de buscar una esposa o de tener hijos, sino dice Jesús, serán como ángeles. Muchas veces las personas creen que cuando la gente muere se vuelven ángeles, ¿no? Y la Biblia dice, serán como ángeles, mas no dice que nos volveremos ángeles, ¿no? O sea, seremos como ángeles refiriéndonos a que somos hijos de Dios y los ángeles también son parte de los hijos de Dios, ¿no? Entonces dice, serán como ángeles de Dios. No seremos ángeles, seremos como ángeles. Y bueno, aquí viene la pregunta, o sea, si los ángeles son hijos de Dios y los que van a estar en la presencia de Dios en la resurrección, viene la pregunta, entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? ¿No? Bueno, para que podamos ser hijos de Dios, mi estimado oyente, lo único que nosotros tenemos que hacer, lo único que tú tienes que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, que vino a este mundo a pagar por nuestros pecados, a pagar por tus pecados, y creer que Él resucitó al tercer día, que está vivo y que está sentado a la diestra del Padre. Y entonces de esa forma podemos ser hijos de Dios, ¿no? O sea, y cuando Jesús dice serán como ángeles, se refiere a que los ángeles son hijos de Dios y los que van a estar ahí en la resurrección de los muertos junto a Dios son los hijos de Dios nosotros, ¿no? Más no nos volveremos ángeles, sino seremos como ángeles, pero no. Y más adelante Jesús empieza también a decir en el verso 31 y 32, ¿no? Lo que Jesús menciona es como Jesús se presenta, ¿no? Y se presenta como Moisés. Bueno, más bien se presenta en esta parte, lo vamos a volver a leer, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? O sea, se presenta de una forma en como Dios es personal. Ajá. Y Jesús jamás, o sea, cuando Jesús se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, él se refiere a ellos no como alguien que estuvo vivo pero murió, sino más bien Jesús se refiere a Abraham, Isaac y Jacob como que son personas que están vivas. Ajá.
y recordamos, ¿no? O sea, Dios tiene un pacto perpetuo con la nación de Israel. Si tú recuerdas, Dios dijo que de la descendencia de ellos, de la nación de Israel, de los judíos, iba a venir la salvación al mundo, iba a venir el Mesías. Y Dios hizo un pacto. Y es por eso que Dios le dice, o sea, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que Dios personaliza, ¿no? Una relación personal. ¿Qué significa que Dios personaliza, ¿no? La relación. Significa que Dios tiene una relación personal con cada uno que lo conoce. O sea, nosotros como seres humanos, cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador, necesitamos tener una relación personal. Dios no lo necesita. Nosotros necesitamos tener esa comunión con Dios que nos guía a través de su palabra, de la oración, el poder platicarle todo, el poder desbordar nuestra alma, nuestro corazón delante de Él en su presencia. Y bueno, entonces Dios habla de que es un Dios personal y que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, sino que están vivos, en que ellos ya partieron de esta vida, pero son hijos de Dios, ¿no? Y van a estar en la resurrección de los muertos. Bueno, después, en el verso 33 y 34 dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Fíjense que los saduceos se quedaron callados. Jesús hizo que los saduceos se quedaran callados, ¿no? Porque prácticamente les dice, ¿qué no conocen lo que yo le dije a Moisés? ¿No? O sea, ¿qué no conocen lo que hay en el Pentateuco? ¿No? De que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, soy el Dios de vivos. Y pues, entonces al momento que Jesús hizo callar a los saduceos, que los saduceos ya no supieron más que preguntarle a Jesús, entonces comenzaron ahora los fariseos, ¿no? Ahora viene la pregunta de los fariseos. Entonces, fíjense, vamos a enumerar unos puntos. Ellos quisieron tentar a Jesús con preguntarle si le daban tributo a Roma, con tentarle acerca de la resurrección, y ahora vienen los fariseos a tentarle en cuanto a la ley. Y vamos a seguir continuando en qué forma. Versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿no? Entonces vemos que los fariseos vuelven a hacer una pregunta, pero con la intención de tentar a Jesús, de hacerlo caer. Fíjense que la carta de Deuteronomio capítulo 6 menciona esto que Jesús le está diciendo, ¿no? De amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Rápidamente a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio se encuentra en el Antiguo Testamento. En el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús estaba citando esta parte de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, esto que escribió Moisés, que se conoce como el Pentateuco. Y más adelante, en el versículo 39, Jesús empieza a citar Levítico capítulo 18. Y si tú vas a Levítico capítulo 18, habla de cómo, bueno, de hecho dice el capítulo 18 de Levítico, actos de inmoralidad prohibidos, ¿no? Y prácticamente en el verso 39 de Mateo, pues habla de cómo amar al prójimo, ¿no? O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero tienes que amar a Dios para poder saber cómo amar a tu prójimo y cómo amarte a ti, ¿no? Entonces, Jesús cita esta parte de Levítico 18, donde hay unas ciertas ordenanzas y leyes donde Dios enseña al pueblo a amar a su prójimo, ¿sabes? Pero son varias. Déjame te leo los primeros 3 versículos de Levítico capítulo 18. El título es Actos de inmoralidad prohibidos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en lo cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra,
y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová por vuestro Dios, ¿no? Y fíjense en el versículo 6, ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre no descubrirás su desnudez. Y así empieza a hablar, ¿no? Acerca del prójimo. Y entonces, por eso es que Jesús hace mención a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender, o lo que Jesús quería enseñarles era la forma correcta de honrar a Dios. Que ese es el objetivo de la creación de todo ser humano, honrar a Dios, adorarle a Dios, ¿no? Y una de las formas que me habla de honrar a Dios, de adorarle a Dios, es amar a tu prójimo, es esa bondad, esa relación horizontal, ¿no? Honrar a Dios es no tener otro Dios, ¿no? O sea, honrar a Dios es no tengas otro Dios, no tengas un ídolo en ti. En primer lugar debe estar Dios. Y en el segundo es amar a tu prójimo, es no vas a mentirle a la persona que está a tu lado, no vas a matarla, no vas a levantar falso testimonio contra alguien, no vas a chismear, no vas a juzgar a esa persona. Eso es amar al prójimo. Y cuando tú y yo amamos al prójimo, estamos honrando y estamos adorando a Dios porque estamos haciendo su voluntad, ¿no? Entonces, bueno, esa era una situación. Dios nos pide que no deshonremos a Dios y haciendo esto, pues vamos a poder amarle, ¿no? Porque el amar a Dios es obedecerle. Cuando decimos amar a Dios es obedecer a Dios. Y amar a tu prójimo es entender que todos hemos fallado y que necesitamos a Dios, ¿no? O sea, todo ser humano necesita a Dios, no hay una persona que sea perfecta en esta vida. Y bueno, vamos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 13. Acompáñame, por favor, con tu Biblia. Ok, Primera de Juan, creo que dije 13, no, no. Es Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 al 18. Y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, prácticamente lo que Jesús nos está diciendo es que si alguien aborrece a su hermano, o sea, el hecho de decir, alguien me cae mal, no lo soporto, no sé, no quiero que esté al lado mío, no sé, es como si lo matáramos, porque Jesús dice, o sea, el que tú aborrezcas a tu hermano, a tu prójimo, es como si lo asesinaras. Entonces, pues fíjense lo que también va diciendo, ¿no? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿no? Es el verdadero amor, es el verdadero amor al prójimo, reconocer que necesitamos a Dios, necesitamos tener una relación personal con Él, una amistad donde podamos platicar, desbordar nuestra alma, nuestras emociones, tus decisiones a futuro, todo, y dejarlo en manos de Dios y que Dios vaya guiando. Y a la medida que tú y yo aprendamos a amar a Dios, vamos a amar al prójimo, no lo vamos a aborrecer, no le vamos a mentir a nuestras personas más allegadas, no vamos a chismear o a juzgar en contra de ellas, ¿no? Y vean el 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amar a las personas no solamente es decírselo, sino realmente es hacerlo, demostrarlo con acciones, porque la Biblia lo dice, es en hecho y en verdad, es demostrarlo con las acciones, que amamos a las personas, no solamente es bonito decirlo y ya, sí, es muy fácil decirlo, pero lo que Jesús nos lleva a un grado más, que es realmente vivirlo y expresarlo con nuestras acciones. Y vamos rápidamente a este mismo pasaje de Primera de Juan, pero vámonos al capítulo 4, del versículo 20 al 21, y dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Entonces Jesús responde
a este hombre, a este fariseo, donde explica que es amar a Dios y amar a los demás, ¿no? Y esa es la enseñanza, ¿no? Si tu anhelo o si realmente queremos honrar a Dios, es amarle a Él primeramente, adorarle con nuestra vida, obviamente también por acciones, demostrar lo que sí amamos a Dios, y en segundo lugar amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero es necesario conocer a Dios para poder saber qué es el amor de Cristo, ¿no? Y luego más adelante viene una pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo? Versículo 41 al 46, y dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día en preguntarle más. Entonces Jesús hace una pregunta y dice, ¿quién creen que es el Cristo? ¿No? Y nosotros si leemos el Salmo 110, pues habla un poco acerca de Jesús, de Cristo, del Cristo. Se le conoce como un salmo mesiánico, si gustas puedes leerlo ahí en tu casa. Pero fíjense, cuando Jesús hace esta pregunta, los deja en silencio, porque Él es el Mesías. O sea, los fariseos le dijeron, no, pues es que, ¿cómo pueden decir que es hijo de David? ¿No? Si hasta el mismo David le llamaba Señor. Entonces lo que Jesús les explica es que el Mesías es el Señor de David y es el Señor de todo, porque el Mesías es Dios. Y entonces es como entender que el Mesías es Dios hecho hombre, que vino a esta tierra por amor tuyo y por amor mío a morir, a llevar esos pecados, la carga del pecado sobre Él, para que entonces tú y yo pudiéramos tener una relación personal con Él y nuestra vida pudiera ser transformada, pudiera ser edificada, pudiera ser llena de su espíritu, podamos vivir esa plenitud que solamente se puede vivir en su palabra y ser guiados por el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces Jesús les explicaba, el Mesías es el Señor de David, ¿ok? Y Jesús les hizo esa pregunta a ellos en ese tiempo, para ustedes, ¿quién es el Mesías? Pero ahora Jesús quiere hacerte la pregunta a ti hoy, importante a ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Solamente es el Dios de las emergencias, de las urgencias, de los domingos? ¿O es tu Padre en el aspecto que ya oraste, le pediste perdón por tus pecados? ¿Crees que Él es Dios, que Él murió por ti en la cruz del Calvario? Y tienes ese anhelo de que Él te guíe, de que Él te transforme. Tienes una comunicación con Él todos los días, platicas con Él, lees la Biblia, le obedeces principalmente, porque un signo o una señal de que amamos a Dios es obedecer a Dios por encima de todas las cosas, por encima de nuestras ideas, por encima de lo que creamos que es mejor para nosotros. Y creo que este estudio habla mucho acerca de cómo amar a Dios, cómo amar a tu prójimo y cómo amarte a ti, y de entregarle todo a Jesús. De verdad, estoy muy agradecida por permitirme estar aquí. Que Dios les bendiga, que Dios guíe sus vidas y nos vemos en la siguiente. Que Dios les bendiga y hagamos una oración, por favor. Dios, gracias por este estudio, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Te pedimos, por favor, para que tú bendigas, pues, este estudio y que nos enseñes a amarte a ti, Señor, como tú nos amas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Bendice este día, bendice a todas las personas que, por favor, que nos escucharon, por favor, Dios, y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, para honra y gloria tuya. Amén. Que está oculto ante tus ojos, tú lo ves todo. Llegas a lo más
siéntate a la mesa.